esa reforma de salud, hubo un cambio de gobierno hace 9 años atrás. Que se quede el Obamacare es mejor que pasar al Trumpcare como está delineado en este momento. En el centro médico hay problemas con la facturación. Se nos están yendo las enfermeras para afuera. Gobierno y Salud, con Kenneth McClintock. Saludos y bienvenidos a este conversatorio especial de la salud en Puerto Rico. ¿Quién decide? Es bien importante que a solo días de las elecciones entendamos los temas bien medulares para ti puertorriqueño que nos estás escuchando hoy. Esa es la salud. Así que, ¿quién mejor para hablar de este tema que el doctor Víctor Ramos, expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos y miembro del grupo de comité de plataforma de Jennifer González, y el expresidente del Senado, ex secretario de Estado, al igual que muchas otras cosas, Kenneth McClintock. Kenneth, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar aquí, con el honor de tener a Víctor Ramos junto a nosotros. Pues miren, para empezar, aquellas personas que todavía no conocen mucho de la salud y todavía no saben la importancia que eso tiene para Puerto Rico, puedes comenzar diciendo por qué de ser Estado es importante y recibir más fondos federales con esa... Bueno, yo dejaría al doctor comenzar. Bueno, pues vamos. Sobre la financiación del sistema de salud en Puerto Rico viene de múltiples lugares, ¿verdad? Sin entrar en la parte de quién se queda con los chavos o no. La realidad es que hay gente por ahí hablando de un sistema de salud universal. En Puerto Rico, 96-97% de la población está cubierta por un seguro de salud, ya sea público a través de Medicare o Medicaid, privado, salud correccional, que es otro sistema, y alguna gente cuando tiene accidente pues está el fondo, está acá, pero 96-97% de la población de Puerto Rico tiene un seguro de salud. ¿Quiénes no tienen un seguro de salud? Los indocumentados, ¿verdad?, que no tienen acceso, y también los extranjeros, que aunque tengan residencia o ciudadanía, tienen que esperar 5 años para cualificar para Medicaid. Los adultos, los niños no. También tenemos personas que tienen problemas de adicción, están en la calle, y aunque muchos de los que están en la calle tienen un plan de salud, hay gente en la calle que no tiene un plan de salud. Y finalmente gente joven que cree que no le va a pasar nada hasta que le pasa. Así que deberían esa gente joven que no tiene un plan de salud preocuparse por tenerlo, y aquí hay varios jóvenes. Eso es importante. ¿De dónde vienen las fuentes de financiamiento? Vienen del sistema, la mayoría del sistema federal. Tenemos 2 programas. Medicaid, que es una asignación discrecional del Congreso por ley. Nosotros en teoría tenemos un tope en Medicaid de 400 y pico de millones que va subiendo poco a poco, pero básicamente eso es como 20 y pico % de lo que cuesta el programa. Con Obamacare eso se subió a 55% federal, 45% estatal. Pero en Obamacare no se hizo científicamente, eso fue un marronazo en la mesa. Tanta que vieron cuánta cantidad se usó el año pasado, lo multiplicaron por 6 y llegaron a un número. Y los costos aumentan cada año, así que ese dinero que se supone que duraba por 6 años se acabó mucho antes, con el aumento en los costos. Y vino lo que se llama el Medicaid Cliff. El gobernador Alejandro García Padilla hizo un grupo que realmente tenía interés económico, hicieron una marcha pero no consiguieron nada. Cuando llega la comisionada residente al puesto, y en el 2016, en enero del 17, en marzo teníamos el cliff. Nos íbamos a quedar sin dinero. Así que originalmente se consiguen 256 millones de dólares en Medicaid. Después se consiguen 2 asignaciones de 2 años y finalmente la última asignación de 5 años. Esta asignación de fondos estaba atada por petición tanto de la comisionada residente como yo presidía el Colegio de Médicos, así que impulsamos esto. Hay unos 200 millones extra que si no le pagan ciertas tarifas mínimas a los proveedores, no tienes acceso a esos 200 millones extra. Así que se está pagando probablemente en Medicaid, es el mejor que está pagando en Puerto Rico, irónicamente.
tienes los planes privados, que la gente paga mucho a los planes privados y piensan, los planes privados son los peores que pagan Puerto Rico. Pagan como 50% o menos de lo que paga un plan privado en un estado. Eso es el problema principal que tienen los proveedores en Puerto Rico. Y entonces viene Medicare. Medicare es un programa complicado de explicar, porque Medicare son burócratas allí que hacen unos números y unas tablas y salen distintas políticas públicas al año que te asignan fondos o no, ¿verdad? Dependiendo de estas distintas políticas públicas. ¿Cuál es el problema? Hay 3 factores principales. El costo de ser un estudiante de medicina, eso es bastante fácil de calcular. El costo de la impericia médica, eso también es bastante fácil de calcular. La tercera parte es el costo de práctica médica. Puerto Rico siempre ha llevado malas estadísticas y por eso estamos atrás y estamos pidiendo que nos den lo mismo que Islas Vírgenes, etcétera. Realmente nos tocaría mucho más si tuviéramos el estudio. Cuando nosotros fuimos al Congreso y a Nueva York, a CMS, con Kenneth McClintock, era uno de nuestros asesores en el colegio, nos dijeron que los estudios privados no contaban, tenían que ser estudios públicos. El colegio contrató al Instituto de Estadística para hacer un estudio, pero se basaba más que nada en los costos de alquiler en Puerto Rico. Eso logró que se aumentara dinero en Puerto Rico, irónicamente también en Nueva York. Pero aquí, con la penetración que tienen los Advantage, básicamente los Advantage son los que reciben ese dinero, y los Advantage, en vez de pagar la tarifa que CMS dice, que ellos tienen la discreción, porque alegadamente se negocian tarifas, y pagan algunos, excepto Humana, que paga, como es corporate, la decisión es de Estados Unidos, paga 100% a todo el mundo, pues todos los demás pagan menos. Antes alegaban que eran compañías puertorriqueñas, bendito, que no era igual, pero ahora no es igual. O sea, Triple M la compró Amten, el segundo plan médico más grande de Estados Unidos. A Triple S la compró una mutualista de Florida, también que tiene mucho dinero, y MCS, un fondo de inversión. Así que esa excusa que daban antes. Entonces siempre se habla en Medicare de benchmark. Es verdad, nosotros recibimos menos del benchmark de lo que debía recibir. ¿Pero qué es el benchmark? El benchmark es una persona que llega a su edad de recibir Medicare, que no tiene ninguna incapacidad, porque si tiene por incapacidad ya tienes una condición, que llega a su edad y no tiene ninguna condición. ¿Usted conoce a alguien que llega a los 65 sin ninguna condición en Puerto Rico? No mucho. Mientras más le vas añadiendo condiciones, por eso hay que documentarlo correctamente, no inventarte condiciones, como piden muchas veces los planes. Esto te va aumentando. Hay pacientes por lo que en vez del benchmark, que puede ser 400 y pico dólares, te pueden pagar 20,000, 50,000, 100,000 dólares mensuales para el cuidado de ese paciente por la seriedad de sus condiciones de salud que tiene ese paciente. Se le da al plan médico para darle servicio a esos pacientes y a analizar las determinantes sociales, que no son las que ellos usan. Pero básicamente Medicare es el más complicado. También está salud correccional. Si ustedes no sabían, si usted entra a la cárcel, inmediatamente su plan médico no cuenta. Todo el sistema de salud se lo tiene que pagar el programa de salud correccional, es un plan privado por un caso judicial. Y tiene que ser una compañía privada, y hemos oído lo que ha ocurrido con la compañía privada que lo administra en estos momentos, ¿verdad? Solo ha habido 2 compañías que lo han administrado, la que estaba antes de Physician y ahora Physician Correctional, que es la que administra ese programa. Pero tiene que ser privado por decisión de un juez. Esto no es que puedan virarlo, a menos que el juez decida otra cosa, pero todos los servicios, no importa el plan médico que usted tiene que ahora cubrirlo el sistema correccional con los fondos del Departamento de Corrección. Básicamente tenemos universalidad,
son distintos los potes. También tenemos ACA y el fondo, pero eso es dependiendo de las condiciones. Pero básicamente la mayoría del pueblo de Puerto Rico está cubierto en el tema de salud, ¿verdad? Las otras controversias, según me vayan preguntando, se las puedo explicar, pero básicamente no hace falta un sistema de salud en estos momentos. No es que filosóficamente uno esté en contra del modelo, pero eso sería muy complicado y le puedo explicar por qué es complicado en estos momentos después, pero básicamente la mayoría de la gente está cubierta y lo importante es lograr que esa cobertura le llegue a los pacientes, le llegue a los proveedores y no se quede en los intermediarios. La psoriasis es un problema del sistema inmunitario que hace que la piel se regenere a un ritmo más rápido de lo normal. La experiencia de los pacientes de psoriasis es distinta. La enfermedad se manifiesta en tu piel de formas diferentes. Así que no le tengas miedo a la psoriasis. Oriéntate sinmiedoalasoriasis.com. Ciertamente un excelente resumen. McClintock, ¿algo que quieras agregar? Sí, mira, yo quiero enfocarme y no tengo nada que agregar porque Víctor lo ha escrito perfectamente claro, bien. sí. Todo lo relacionado con la estructura de la salud pública en Puerto Rico y la manera en que se financia y cuáles son todos los intereses especiales que influyen en todo esto. Y podríamos hablar después de qué cosas hay que hacer para mejorar en el futuro, aparte del apoyo a la estadidad. Hay un tema que tiene que ver con salud pública, realmente, y es el cambio climático. El cambio climático está afectando ya la salud en Puerto Rico. Cuando Víctor empezó a ejercer la medicina, aquí nadie hablaba del polvo del Sahara. Existía, pero tecnológicamente la gente no lo llamaba así, porque todavía no se había detectado a través de los satélites y todo eso, cómo era que Puerto Rico estaba teniendo en ciertas épocas del año un air pollution arenoso. Y no se sabía, ahora se sabe que es polvo del Sahara que se va moviendo a través del Atlántico y todo eso. Es más fácil de detectar y más fácil de saber qué habrá que hacer en el futuro para atender eso. Pero la realidad es que el cambio climático ahora es una realidad en Puerto Rico. Estamos viendo huracanes más fuertes, huracanes más impredecibles, estamos viendo lluvias más tormentosas, estamos viendo más inundaciones inesperadas, etc. Ahora bien, se nombró por ley hace un par de años atrás un comité de expertos en asuntos meteorológicos que todo el mundo respeta. Gente como Soderbergh, Sir Carl Soderbergh, que es un experto en Puerto Rico y como él muchos otros. Ellos unánimemente han emitido un informe de como 700 páginas con como 400 recomendaciones y han determinado que el costo de atender el cambio climático de ahora hasta el año 2050, que suena como bien distante, para mí lo es porque yo lo más solo estaré muerto ya para esa época, pero 2050 está a 25 años de distancia de nosotros ahora mismo. Y ellos han determinado que el costo debería ser de 379 billones de dólares de ahora al 2050. Cuando tú divides eso entre 25 años, estás hablando de como 12 o 13 billones de dólares por año. Anuales, sí. 13 billones por año es el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. O sea, habría que duplicar el presupuesto de Puerto Rico para poder atender el total del costo de atender el cambio climático según ese comité. ¿Qué ocurre? Que cuando miro ese total, me doy cuenta que no están realmente tomando en cuenta el efecto de la inflación, que va a aumentar ese total. Y no están tomando en cuenta, por ejemplo, el aumento o el costo de reducirse el valor de muchas propiedades. Si tú tienes una propiedad ahora mismo, un condominio, frente al mar, eso se va a afectar negativamente. ¿Por qué?
porque las familias que tienen apartamentos en condominio frente al mar ya están pagando más por el seguro. Si es que consiguen seguro, porque ya múltiples compañías han decidido que solamente le van a expedir un seguro a los clientes que ya tienen, por deferencia, por lealtad a que han sido sus clientes en el pasado. Claro. Pero tú compras un apartamento ahora frente al mar, En Condado. en por esa Condado, área, sí, sí. en Isla Verde, puede que tú no consigas un seguro para tu apartamento. Y si lo consigues, va a ser a un costo 5, 6, 7 veces mayor que hace 1 o 2 años atrás. Eso te va a afectar negativamente el valor de eso. Yo estimo que el costo va a ser alrededor de 500 billones de dólares, que es el equivalente a $500 trillón de dólares. $500 trillón de dólares. Y uno dice, ¿y qué podemos hacer para lograr eso? Pues mira, hay una sola cosa que puedes hacer el 5 de noviembre. Bajo la independencia, ¿vas a poder conseguir $500 trillón de dólares? No. Bajo la independencia, ¿vas a poder conseguir la mitad de ese dinero? Tampoco. Bajo la independencia en libre asociación, ¿vas a poder conseguir eso? Tampoco. Pero bajo la estadidad sí. Bajo la estadidad sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el Congreso ya está empezando a atender el asunto del cambio climático. Pero eso depende del partido que esté en poder. Y respectivamente de eso, ya los republicanos están empezando a reconocer que eso existe. Eso es un No te elemento. lo dicen verbalmente, pero están asignando ya fondos. Desde el tiempo de Trump empezaron a asignar fondos. ¿Por qué tú crees que la alcaldesa de Loíza, por ejemplo, popular, ha conseguido dinero para poner unas rocas en las playas, para empezar a proteger las costas de Loíza? Porque hay dinero federal ya empezando a florecer. Ahora, ¿vamos a recibir el dinero que queremos como territorio? No. Lo que decía Víctor, los fondos que recibimos en Medicaid, ¿son los fondos de un estado? No, es una fracción. Los fondos de Medicare, donde Medicare supuestamente se sostiene con contribuciones para la salud que pagamos todos nosotros, Igual que desde que tenemos desde que somos estudiantes y tenemos un empleo de verano. ¿Eso nos ha llevado a que tengamos los mismos servicios de Medicare? No. Yo estoy bajo Medicare desde hace 2 años, tengo 67 años ahora. Tengo derecho a long-term care solamente si me mudo a Florida. En Puerto Rico, Medicare no pagaría long-term care para mí si yo necesitara recibir cuidados a largo plazo de salud en Puerto Rico. No está disponible, a pesar de que yo pagué las mismas contribuciones que paga cualquier ciudadano en los estados de la Unión. Así que, cambio climático, ¿nos van a dar todo el dinero que le van a dar a un estado? No, nos van a dar del sobrante a base de que nuestros comisionados residentes y nuestros colegios de médicos y nuestras compañías de seguro vayan arrodillados a Washington a reclamar. Yo fui en múltiples ocasiones con Víctor a Casablanca, a CMS, a otras entidades federales, básicamente a rogar. Él podría, y a Congreso, y Víctor podría decir, no, yo voy a Washington a exigir. Sí, eso es lo que uno dice, uno va a exigir, pero la realidad es que lo que uno va es a rogar Claro. que te den dinero, sabiendo que es una tremenda injusticia, porque uno debería tener el mismo derecho que cualquiera otro en el continente. Así que a mis amigos que son ambientalistas, la mayor parte de los cuales no son estadistas, yo les planteo de aquí al 5 de noviembre que si quieren atender el asunto del cambio climático de aquí en lo sucesivo, votando por la independencia, no van a asegurar esos fondos. Las Naciones Unidas no están repartiendo chavos para cambio climático. El Fondo Monetario Internacional no está regalando dinero para cambio climático. Lo que se pueda conseguir en una nación independiente
es una fracción pequeñísima de lo que recibiríamos si fuéramos un Estado de la Unión y Puerto Rico cayera dentro de la fórmula en que caen todos los estados para atender esa necesidad. Una necesidad que sigue creciendo y un interés del Congreso que también va a seguir creciendo. Hay 31 estados que son estados costeros, que son estados costeros oceánicos o que son estados costeros de lagos, que los Great Lakes también se van a ver afectados por el cambio climático, y de ríos navegables como el Mississippi, como el Missouri, como el Ohio, como el río San Lorenzo, como el río Columbia, allá en Oregón y Washington, que también se ven afectados. Y la única manera que vamos a poder atender adecuadamente el cambio climático es que en el plebiscito en noviembre votemos por la estadidad y que la mayoría sea lo suficientemente robusta para que el Congreso tenga que prestarle atención a la solicitud del pueblo de Puerto Rico. Ahí vemos cómo, en una forma indirecta pero importante, nosotros podemos ayudar a prepararnos y a combatir ese problema de salud pública importante que está creciendo, que es el cambio climático. ¿Y cómo le contesta a esas personas que están diciendo que ese plebiscito es inconsecuente? Mira la historia. En el 2020 votamos mayoritariamente a favor de la estadidad. Pero no estamos en estado. No dije que lo estamos. ¿Y este sí lo cambiaría? Pero como resultado, no, estoy hablando del 2020, no de ahora. Claro. En el 2020 votamos por la estadidad, el Congreso vio los resultados y en el 2022, por primera vez en la historia de Puerto Rico, una de las dos cámaras legislativas votó mayoritariamente a favor de un proyecto para, primero, celebrar un plebiscito avalado por el Congreso. Segundo, que en ese plebiscito solamente se incluyeran las 3 fórmulas descolonizantes, excluyendo el territorio no incorporado en que vivimos ahora. Y yo digo que lo que hicieron es algo similar a lo que me pasó a mí en términos de salud este año. A mí, los médicos detectaron que yo tenía cáncer en la próstata. Y yo hablo públicamente de esto. Y me dijeron, hay alternativas. Y hay una alternativa que puede que no funcione. La alternativa que puede que no funcione es no hacer nada y dejar a ver qué efecto eso tiene. Wow. Y en algunos casos, pues no crecerá más. Pero en muchos casos va a seguir creciendo y va a haber que meterle mano como quiera. Las otras alternativas eran 3. Operar y sacar el cáncer. Darme radiación o darme quimioterapia. Esas eran las 3 alternativas descolonizadoras para ese tumor. Y estaba la alternativa a no hacer nada. Pues de igual manera, hasta ahora, la alternativa en Puerto Rico ha sido la de no hacer nada. Pero estaba la alternativa de la estadidad, de la independencia plena y de la independencia en libre asociación. Por eso es que en el plebiscito que vamos a celebrar este año, es la primera vez que vamos a tener esas 3 alternativas descolonizadoras. Esas 3 alternativas dirigidas a eliminar el tumor de la colonia. Esas 3 alternativas escogidas no por la legislatura que aprobó el proyecto de ley que da paso a este plebiscito, sino las 3 alternativas determinadas por la Cámara de Representantes Federal cuando ellos legislaron para que esas fueran las alternativas que se consideraran en el futuro. Ese proyecto de ley federal no se convirtió en ley porque no fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos. Fue aprobado solamente por la Cámara de Representantes, por una mayoría cómoda y con la unanimidad de los votos de todos los congresistas demócratas en la Cámara de Representantes.
Eso nunca había ocurrido en el pasado. Unanimidad. Si 3 meses antes de aprobarse ese proyecto en la Cámara, yo hubiese ido a un programa de televisión a decir que el Congreso, la Cámara de Representantes, iba a votar a favor de un proyecto para promover que hubiera un plebiscito avalado por el Congreso en Puerto Rico y de que se dejara fuera el ELA, el territorio incorporado, hubiesen dicho que estará fumando Kenneth McClintock para estar diciendo que eso iba a pasar. Y sin embargo pasó. Conoce la cardiomiopatía hipertrófica, una iniciativa de MSP. ¿Conoces lo que es la miocardiopatía hipertrófica? Se trata de una condición cardíaca seria que a menudo pasa inadvertida. Es una afección en la cual se presenta engrosamiento del miocardio y con frecuencia solo una parte del corazón es más gruesa que las demás. Esto puede dificultar la salida de sangre del corazón, forzándolo a trabajar más arduamente para bombear la sangre. También puede hacer que para el corazón sea más difícil relajarse y llenarse con sangre. Algunos pacientes con miocardiopatía hipertrófica pueden ser asintomáticos y tener un periodo de vida normal, mientras otros pueden empeorar de manera lenta o rápida. En algunos casos, la afección puede convertirse en miocardiopatía dilatada. La falta de conocimiento puede retrasar el diagnóstico, por ello, únete a nosotros para concienciar sobre esta condición y su impacto en la salud cardíaca. Conoce tu corazón, visita a tu médico y también accede a www.revistamsp.com. Conoce tu corazón, una iniciativa de MSP. Bueno, y antes que nosotros, a muchos estados también le dijeron que era imposible llegar a ser estado. Y si se hubiesen quedado haciendo nada, no fueran estados. A los esclavos le dijeron que era imposible acabar con la esclavitud y el Tribunal Supremo hizo una decisión de que los esclavos eran 3/5 partes, creo, de un ser humano. Si la gente se hubiese quedado sentada, eran esclavos todavía. Si las mujeres se hubiesen quedado sentadas, no votaban. Y si la comunidad LGBT se hubiesen quedado sentados, no se pudieran casar ahora mismo. O sea, todo el mundo te va a decir que es imposible. ¿Quién te va a decir eso? Los que quieren que las cosas no cambien, te van a seguir diciendo que no va a pasar. Pero muchas veces ha pasado y el camino no ha sido fácil. Ni para que algunos estados se hicieran estados, ni para que los esclavos dejaran de ser esclavos, ni para que las mujeres votaran, ni para que los gays se pudieran casar. Si se hubiesen quedado sentados, nada de eso hubiese pasado. De hecho, ahora que el doctor Ramos menciona lo de las mujeres poder votar, aquí en Puerto Rico hubo un debate de varias décadas para que las mujeres pudieran votar. Y tenías unos patriotas que estaban en contra del voto de la mujer. No lo mencionan ahora porque no les conviene desde el punto de vista ideológico. Pero José de Diego, el gran líder independentista de principios del siglo pasado, José de Diego se oponía a que se le extendiera a las mujeres el derecho a votar. Y no les voy a repetir las cosas que él decía de por qué las mujeres no debían votar. Esa es la historia a medias a las cuales nos han tenido sometidos por muchas décadas, por más de un siglo en Puerto Rico. Pero eso lo había. Y todos pues ya sabemos recientemente las luchas que hubo que realizar para que se les reconociera a todas las parejas el casarse con quien quieran casarse, sea del género que sea. Ustedes los jóvenes lo conocen porque ha ocurrido durante la vida de ustedes. Pero aquí han habido una lucha. O sea, la razón por la cual celebramos el cumpleaños de Martin Luther King en enero es por la lucha que Martin Luther King llevó a cabo para conseguirle la libertad a las personas de color en todos los Estados Unidos. Muy bien, ahora vamos con una breve pausa. No se nos vayan, que al regreso seguimos con este conversatorio y vamos a escuchar las reacciones de los que están aquí. Seguimos.
Bueno, y seguimos con el conversatorio de la salud en Puerto Rico. ¿Quién decide? Ya escuchamos las expresiones de Kenneth McClintock y el doctor Víctor Ramos, y ahora vamos a escuchar lo que tienen que decir aquellos que nos están escuchando aquí presencialmente en Plaza Las Américas. Tenemos mucha juventud. ¿Hay alguien que tenga algo que agregar, alguna pregunta? Muy bien, preséntese. Saludos y buenas, mi nombre es Jonathan Benítez, soy del municipio de Humacao y pues tengo una pregunta en cuanto a lo que viene siendo el tema de la salud. Precisamente en el debate de la comisaría residente, el candidato William Villafañe mencionaba de que Puerto Rico recibe 21% menos de fondos federales para financiamiento de la salud, a diferencia de Puerto Rico, y que en comparación con un estado incluso es un 39%. Mi pregunta es, esto sorprendió a muchas personas porque Islas Vírgenes es otro territorio como nosotros. ¿Qué provoca que el gobierno federal asigne un 21% más todavía a Islas Vírgenes, aún siendo un territorio? ¿Por qué ocurre eso actualmente? Vamos con el doctor Víctor Ramos. Porque las estadísticas de Islas Vírgenes están correctas y las estadísticas de nosotros no. Por eso, la Comisión de Residentes en su plataforma establece, vamos a que el Instituto de Estadística haga por primera vez un estudio de costo de práctica serio y completo, que nosotros podamos someter ese estudio de costo de práctica y que nos asignen la cantidad de fondos justa según el costo de práctica en Puerto Rico, que tenemos la luz más cara que en muchos estados, etcétera, etcétera, unos costos mucho más altos que no se han podido documentar, y por tal razón, sobre todo en la parte de Medicare, que a diferencia de Medicaid, que es el Congreso y es una rama política, en Medicare son un chorro de burócratas que no tienen ninguna sensibilidad, eso es corazón de hielo. Si no me das las estadísticas, no te lo voy a aprobar, punto. Y por eso es parte de lo que la comisionada se estableció en la plataforma, igual que los fondos de Medicaid se acaban en el 2027. No nos vamos a sentar a que nos pase como el 2017, que ya entra en enero y en marzo venía el cliff. Desde el comité que va a estar todo el tiempo trabajando en que esa asignación esté ya maduro para cuando se vayan a acabar los fondos, se apruebe una nueva asignación, y si logramos eliminar el tope que tenemos mejor. Pero la realidad es que por muchos años no hemos llevado las estadísticas correctas y hemos tenido que pedir que nos equiparen con Islas Vírgenes o que nos equiparen con Florida o que nos equiparen. Nosotros tenemos que hacer lo que hace cada estado, llevar sus estadísticas correctas. Muy bien, ¿alguien más que tenga una pregunta? ¿Podemos decir una cosa adicional? Sí. También es por el tamaño de Puerto Rico. Una de las cosas que el gobernador de Islas Vírgenes ha dicho de qué se puede hacer para mejorar la situación de las Islas Vírgenes en cuanto a los programas en que se les trata en forma desigual con los estados, él ha dicho darle la estadidad a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque lo que él dice es que cuando le dan dinero adicional a los territorios, pues le dan parcialmente, porque como Puerto Rico es tan grande, si se lo dieran a Puerto Rico, descuadrarían todo. Pero si Puerto Rico tiene derecho a recibir el dinero automáticamente porque es Estado, el Congreso le daría trato igual de Estado a los pequeños territorios porque no representa nada en términos de costo para ellos. Bien, aquí tenemos a otro joven. Sí, bueno, mi nombre es Jessiel Cruz Cordero del municipio de Isabela. La pregunta es para ambos servidores. En los tres escenarios, estadidad, el territorio no incorporado, el ELA y la independencia, las tres causas principales de muerte son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. ¿Cómo en esos tres estatus pueden mejorar esas tres crisis? Yo no creo, y esto pues Víctor es el experto en cuestiones médicas, yo no creo que el estatus político como tal modificará en forma alguna las enfermedades a las cuales estamos sujetos. Sin embargo, en la medida en que tengamos trato igual como Estado, tanto en Medicaid como en Medicare, pues vamos a poder tener el dinero para atender todos
diagnóstico y tratamiento, y nos va a sobrar más dinero para medicina preventiva, que ahora no hay esa alternativa. Y la aseguradora no podrán justificar tanto lo que ocurre ahora, que las aseguradoras intentan ilegalmente ejercer la medicina sin licencia, porque viene Víctor y dice que un paciente necesita 3 MRIs y necesita 4 pastillas diarias de tal cosa. Y entonces la aseguradora no quiere incluir esa marca de pastillas en su lista de medicamentos y le dice al paciente que solamente se puede hacer uno de los 3 MRIs que le ha recomendado el médico. Eso es tratar de ejercer la medicina por encima de las instrucciones del médico. Y yo creo que la gente tiene que entender que es importante. La gente piensa que mientras más tecnología haya, eso es lo que va a mejorar las cosas. Y tiene que haber la tecnología, tiene que haber los MRI, tiene que haber el cateterismo, pero un cateterismo y una operación de corazón abierto te aumenta 5 años de vida a ti que te operaron. Pero ¿qué hace por el resto de la gente? Las medidas de salud pública son las que han aumentado la expectativa de vida de los puertorriqueños y del mundo. Lo que hablaba Kenneth del cambio climático, no son estos adelantos en tecnología, no es que no sean importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que hicieron que los puertorriqueños aumentaran? No fue el MRI, no. Fue aquella famosa de esto de que le dieron zapatos a los jíbaros, ¿verdad? Gracias al tratado de Roosevelt en aquella época. ¿Por qué? Porque por ahí entraban muchas enfermedades que le daban a los puertorriqueños. ¿Cuál fue la segunda medida de importancia y la más principal en el mundo? La vacunación. Porque eso tiene un efecto colectivo, no un efecto individual en cada persona. Y estas medidas preventivas y de salud pública son los que aumentan las expectativas de vida y mejoran la calidad de vida y bajan esas condiciones más que los medicamentos, más que las cosas que tienen que estar. Pero si no cambia las estrategias de salud pública y de prevención, nunca vas a cambiar la prevalencia de las enfermedades. Bien, muchas gracias a los que hicieron sus preguntas. Continuamos con más. Bien. Muy buenas noches a los panelistas, a los compañeros y amigos televidentes que nos escuchan. Mi nombre es Richard Rodríguez, soy residente del municipio de Morovis, ¿verdad? Y mi pregunta viene siendo más con respecto a la asignación de fondos tanto de salud como de medio ambiente. Este próximo 5 de noviembre, los puertorriqueños y puertorriqueñas elegibles para votar recibirán una quinta papeleta. Esta papeleta es la presidencial. Técnicamente es un voto significativo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces... Es simbólico. Sí, exacto, es simbólico. Y entonces mi pregunta viene siendo, si Puerto Rico, o la preferencia de los electores, es un resultado opuesto al que quede en los Estados Unidos, ¿afectaría las negociaciones de los fondos federales o no afectaría en cierta forma a Puerto Rico? Cuando tú dices opuesto a lo que quiere Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? No, o sea, aquí salga, que aquí gane Trump y allá Kamala, o que aquí gane Kamala y allá gane Trump. Bueno, nosotros queremos que Kamala, de hecho es Kamala, no Kamala, es esdrújula y las esdrújulas se acentúan. Nosotros queremos que Kamala gane porque ella apoya el que se le dé trato igual a Puerto Rico en los fondos federales, no solamente en el área de la salud, pero en otras áreas también. Pero gane quien gane allá, tenemos primero que aprender a usar más eficientemente los fondos. Segundo, los fondos que tengamos ya asignados mayormente para infraestructura, usarlos más rápidamente. Para eso, la actual comisionada residente tiene un programa de gobierno que va dirigido a recortar dramáticamente los términos de tiempo para la permisología en Puerto Rico. Y de hecho ella está proponiendo algo revolucionario para Puerto Rico, pero que se hace en Florida, se hace en Wisconsin y en otros lugares, que es cuando tú solicitas un permiso en el Congreso, por ejemplo, un permiso de uso, un permiso de construcción, se te otorga a las 48 horas. Y tú puedes empezar a operar y puedes empezar a generar ingresos en tu negocio
en lo que cumple con la papelería subsiguiente. Distinto a como es ahora, que ahora hay una gran cantidad de potenciales empresarios que la permisología los lleva a la quiebra porque se les acaba el dinero antes de que puedan abrir el negocio, porque le tarda meses o más de un año el conseguir los permisos. Y tú sometiste algo, entonces a los 3 meses te dicen tienes que someter algo más. Y sometes ese algo más, y a los 3 meses te dicen tienes que someterlo todo de nuevo, porque se vencieron los términos, la validez de todo lo que tú habías sometido. Ella quiere evitar eso para que la gente pueda empezar a operar y que los jóvenes puedan empezar a tener negocios. Y la oficina de seguimiento de los fondos federales, eso es muy importante porque hay fondos federales disponibles que ni siquiera se solicitan. Y los que se tienen que devolver cuando hay necesidades, que son millones de dólares que se devuelven anualmente porque no se usaron, eso es inaceptable. Y se va a crear esta oficina de seguimiento de esos fondos para que se soliciten los que no se solicitan, para que se usen los que se asignan. Y yo lo viví, nosotros trabajamos para un de estos de innovación en salud, no los aprobaron, cambió el gobierno y no lo solicitaron, después que tuvimos 6 meses trabajando la propuesta. Así que esta oficina que se va a crear en Fortaleza para darle seguimiento a primero que se soliciten, sobre todo esos que son discrecionales, y después que si te los asignan los uses, porque no es para no usar. Bajo esa misma línea yo quiero detenerme ahí un poco, porque la realidad del caso es que nosotros planteamos que el Partido Republicano no nos ha ayudado a conseguir la estadidad porque ellos plantean que si nos conceden la misma, los 2 senadores y los representantes serían perpetuamente del Partido Demócrata, dándoles a ellos la mayoría siempre. ¿Qué mensaje le vamos a estar enviando a Washington, D.C. si en esta papeleta simbólica gana Kamala Harris y le damos la razón a esos argumentos? Ahí pues menos nos van a estar ayudando y necesitamos también su consentimiento en esos plebiscitos. Déjame ahí parafrasear al ex gobernador Carlos Romero Barceló, que en paz descanse. Él decía que podrá alguien que sea tan boricua como yo, pero no más boricua que yo. Pues yo digo ahora, podrá haber alguien que sea tan demócrata como yo, pero nadie es más demócrata que yo. Yo fui 17 años miembro del Comité Nacional Demócrata y yo he participado en 11 convenciones demócratas consecutivas. Ya no he ido a las últimas 2, que Víctor sí ha ido como delegado, pero yo soy demócrata. Sin embargo, por mucho que a mí me encantaría que Puerto Rico pueda ser un estado sólidamente demócrata, yo reconozco que Puerto Rico sería un estado péndulo, lo que en inglés llaman un swing state. Concurro. ¿Por qué? Porque la ideología socioeconómica de la mayoría de los puertorriqueños es una sociología que tiende a ser más conservadora que liberal. Y en ese sentido, depende de qué issues levanten los partidos nacionales en Puerto Rico, qué candidatos postulen los partidos nacionales en Puerto Rico para congresistas y senadores, que se determinará cuál va a ser la composición de esa delegación. Hoy mismo yo estuve contestándole a alguien en internet que decía que Puerto Rico iba a tener 2 senadores demócratas y 7 congresistas demócratas. Empecé por decirle que desafortunadamente Puerto Rico no tiene derecho a 7 congresistas en la Cámara, que tendría derecho a 4 congresistas. Pero dije también, pero no te pongas a estar regando mentiras, porque el que crea que entre los 2 senadores de Puerto Rico nunca tendría la posibilidad Puerto Rico de elegir a un republicano como Luis Fortuño, que es el gobernador que ha ganado la gobernación por el margen más grande de votos en los últimos 50 años, o que pueda salir electa una Jennifer González, republicana también. O sea, eso de tú decir que van a ser siempre 2 demócratas, eso es totalmente falso. Igualmente en la Cámara, pues puede que estén sean los 4 demócratas, pero puede que sean 2 demócratas, 2 republicanos, 1 republicano, 3 demócratas, 3 republicanos y 1 demócrata. Eso no lo podemos predecir, pero todo eso es posible. Así que Puerto Rico no va a ser
un estado sólidamente demócrata, y esa no es una razón para los republicanos estar negándonos la estadidad, porque ciertamente si nos dan la estadidad, la cosa puede ser favorable para ellos en distintos momentos. Si miramos la historia nuevamente, que yo soy un history buff y creo mucho en mirar la historia, en la década del 50, el portavoz de la mayoría demócrata en el Senado, que se llamaba Lyndon B. Johnson, que creo que luego fue electo a otras cosas, no recuerdo muy bien, pues él no quería admitir al territorio republicano de Hawái, que era un territorio que siempre votaba republicano. Y Everett Dirksen, el senador Everett Dirksen, portavoz de la minoría republicana en el Senado, el mismo que lleva su nombre en el edificio Dirksen Senate Office Building, si lleva el nombre de una de las principales oficinas de senadores, pues ya saben lo importante que debió haber sido. Él no quería admitir al territorio demócrata de Alaska. Cuando se pusieron de acuerdo y decidieron admitir a Alaska y a Hawái casi simultáneamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Alaska ha sido consistentemente republicano y Hawái ha sido consistentemente demócrata. Si Lyndon B. Johnson y Everett Dirksen se equivocaron, ¿qué le hace pensar a esos republicanos que dicen que vamos a hacer un estado demócrata? ¿Qué nos hace pensar que ellos van a hacerlo, lo van a haber predicho correctamente? Soy Danilo Bocham y quiero hablarte de la psoriasis. Esta enfermedad no era desconocida para mí. Mi papá padecía de psoriasis y cuando supe que tenía psoriasis pude manejar la condición. Buscando ayuda de un dermatólogo, tomando mis medicamentos, moderando mi alimentación y perdiéndole el miedo a la psoriasis, una enfermedad que no se contagia, no es infecciosa y podemos vivir con ella. No les tenga miedo a la psoriasis. Oriéntate. Visita sinmiedoalasoriasis.com. Muy bien, continuamos con más preguntas. Tenemos a un caballero por allá. Saludos, David Galíndez Pérez, del municipio de Vega Baja. Aquí Kenneth había planteado sobre el problema del calentamiento global y cómo ser Estado puede proveer fondos para que Puerto Rico pueda combatir ese problema. Ahora, pensando un poco más a futuro, en el evento de que Puerto Rico sea el Estado 51 y tengamos ya los fondos a nuestra disposición, si contamos con el personal capacitado para poder trabajar esas problemáticas, y en el evento de que no lo tengamos, ¿cómo podemos conseguirlo? Bueno, primero que nada, lo que tú no tienes, tú compras. Si tú no tienes tomates que creciste en el patio de tu casa, tú vas al supermercado y compras tomates. Eso es lo primero. Pero segundo, nosotros tenemos muchas personas altamente capacitadas que han estudiado en Puerto Rico y se tienen que ir de Puerto Rico a buscar trabajo en otro lugar. Hay ingenieros que podrían ayudarnos a combatir los problemas de cambio climático que se están graduando de Mayagüez y en vez de trabajar en Puerto Rico cuando se gradúan, terminan aceptando empleos fuera de Puerto Rico. De hecho, la Escuela de Ingeniería de Mayagüez es la escuela hispana de ingeniería que más suple ingenieros hispanos en toda la nación. No meramente en Puerto Rico, en toda la nación. Así que las necesidades que surjan de distintos tipos de expertos que no tengamos ahora en Puerto Rico, podemos o importarlos, contratándolos del continente porque tengamos el dinero que el Congreso nos dé como Estado para combatir el cambio climático, el problema del cambio climático, o podemos educarlos en Puerto Rico para que de esa manera puedan suplir esa necesidad. Y siendo tú de la capital de Puerto Rico, Vega Baja, te aseguro que en Vega Baja hay mucha gente comprometida con Vega Baja, que no vive en Vega Baja. Yo soy de Vega Baja, expresidente del Colegio de Médicos. Te aseguro que vamos a salvar la mejor playa de Puerto Rico, que es la playa Puerto Nuevo de Vega Baja. Vamos a asegurar la laguna, vamos a asegurar el río Indio
vamos a combatir el cambio climático y nos meteremos en Vega Baja a hacer lo que hay que hacer para que la capital de Puerto Rico sea la joya que tiene que ser. Muy bien, aquí descubrimos algo nuevo del doctor. Muy bien, ¿alguien más tiene algo que agregar? ¿Alguna reacción? Seguimos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Diego, vengo del municipio de Isabela. Entonces mi pregunta es, ¿cómo el ser Estado disminuiría la burocracia y nuestra facilidad para administrar el sistema de salud? Buena pregunta. Bueno, varias cosas. Y es que gran parte de las cosas que están limitadas por falta de fondos en Puerto Rico en la administración de todo el sistema de salud se disminuiría dramáticamente cuando tengamos igualdad y uniformidad en los fondos de la salud en Puerto Rico. Cuando eso ocurra, no tenemos que estar inventándonos reglas para racionar la salud en Puerto Rico. Ahora mismo hay un montón de limitaciones dentro del cual tiene que vivir el doctor Víctor Ramos. No porque un tratamiento no sea el mejor, sino porque el tratamiento es muy caro y no se lo pueden dar a todas las personas que quisieran dárselo. Hay muchos pueblos en Puerto Rico que no tienen una sala de emergencia operando en ese pueblo 24 horas al día, porque simplemente no hay el dinero para pagar el turno de 12 de la noche a 8 de la mañana. Eso es así. Era así en el pasado, en tiempo de Muñoz. Es así aún hoy, porque no tenemos igualdad que solamente nos trae la estadidad. Cuando podamos estar supliendo los mismos servicios con la misma plenitud que se sirve en un estado, pues todo va a ser mucho más simple de lo que ha sido en el pasado. ¿Quiere agregar algo? No. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Sí, Jessiel Cruz Cordero de Isabela nuevamente. Le pregunto, dada la fuga inminente de médicos de Puerto Rico a la Unión, ¿qué estrategia se puede hacer para poder brindarle un buen lugar laboral y para que no se vayan de la isla? Esa es muy buena también. La plataforma tiene un programa completo sobre el tema que desarrollamos el equipo de salud, que incluye facilitar el trámite de las licencias, ¿verdad? Ahora mismo hay un montón de documentos que se tienen que someter innecesarios al principio para darle por lo menos una licencia provisional. Facilitar el trámite de credencialización en las aseguradoras. Cada aseguradora te pide papeles distintos, eso es una locura. Facilitar el trámite de credenciales, lograr la cantidad de fondos, trabajar para que las aseguradoras paguen lo correcto. Nosotros no le estamos pidiendo que nos paguen más que a otros, que paguen lo que tienen que pagar. Lo que CMS dice que tienen que pagar, porque usted no paga lo que CMS, que es un organismo independiente que no tiene ni por qué estar conmigo, ni por qué estar con la aseguradora, pague lo correcto. También vamos a pagar los préstamos estudiantiles de los que hagan un compromiso con Puerto Rico. Se va a trabajar con el decreto contributivo para los médicos. Así que hay un plan completo desde la escuela de medicina hasta que la gente sale y se gradúa y entra al mercado laboral para que tengan y además le sirvan a Puerto Rico. Por ejemplo, vamos a incluir que la gente que tenga decreto tiene la opción de trabajar las horas de su decreto en el fondo, en ACA, en salud correccional, etcétera. Así que hay un programa completo y además vamos a tener unas unidades fiscales para que vayan, porque ahora hay unas unidades fiscales contra los proveedores, pero unas unidades fiscales para las aseguradoras que deniegan a los pacientes, para las aseguradoras que deniegan el justo pago a los médicos. La ley de pronto pago se va a actualizar y va a ser una ley de pronto pago real. ¿Algo que quieras agregar? No, lo digo todo. Muy bien, muy bien. Y me encanta que tengas más preguntas. Seguimos con Jonathan Benítez nuevamente.
Claro que sí. La plataforma del Partido Independentista Puertorriqueño actualmente está proponiendo un plan de seguro universal. Sin embargo, para esto también ellos proponen que esto sería manejado por algo que ellos llaman la Corporación del Seguro Nacional de Salud. Sin embargo, se ha planteado por expertos de que estas asignaciones de fondos federales vienen con unas guías particulares que no permitirían que estos fondos fueran administrados por un tipo de corporación como esta. ¿Sería posible hacer este plan que ellos plantean? Yo no creo que nada es imposible en la vida. O sea, pero uno tiene que aprender lo que ha pasado. En teoría, un sistema de salud universal podría funcionar y funciona en la mayoría de los países desarrollados del mundo, menos Estados Unidos. Pero que no sea hacerlo en un estado, en un territorio, versus que sea todo Estados Unidos, ahí es que empiezan las complicaciones. Vermont, que es un estado bien liberal, donde Bernie Sanders y toda esta gente, fue el único estado que seriamente se ha planteado hacer un sistema de salud universal. ¿Cuál fue el problema de Vermont cuando vamos a hacer un sistema de salud universal? En Vermont hay 3 compañías que tienen sus matrices ahí. Una es 3M, no del Plan Médico de Puerto Rico, sino esa compañía que es 3M, que produce un montón de cosas. No, mis empleados no, y las otras compañías. Entonces, cuando excluyeron, 40% no iba a estar en el plan de salud universal. Pues el plan de salud universal se basa en la universalidad. Y entonces, por ejemplo, en el plan de salud universal que propone el Partido Independentista, plantea secuestrar los fondos de las compañías. No solo los fondos de Medicare y Medicaid, sino que en vez de tú pagarle a un plan médico, le vas a pagar a esa corporación. Venderle eso a CMS en un Estados Unidos capitalista, eso es complicado. La exención de ERISA que tiene Hawái, que sí se la dieron, y ERISA es la ley que hace de las aseguradoras como si fueran Major League Baseball, la NBA, que no los puedes demandar. Pues esa es la ley ERISA. El único estado que tiene una excepción es Hawái, y se la dieron porque están allá en el Pacífico. Pero tardaron 10 años en que CMS le aprobara la exención ERISA, que era mucho más fácil que plantearle un plan de salud universal. Ponle que en 15 o 20 años nos aprueben el plan de salud universal que propone el PIB. ¿Y qué van a hacer para dar servicios de salud en esos 15 o 20 años? Porque ellos están apostando todo a que esto va a ser así de fácil, que le van a dar que CMS le va a aprobar, porque esto es algo que se llama el State Plan, que cada estado tiene en CMS, que le van a aprobar ese cambio en el State Plan en un 2x3. Usualmente los cambios de State Plan sencillos duran 2 o 3 meses. Pero, por ejemplo, ERISA para Hawái tardó 10 años. Así que, ¿cuánto tardaría? Yo no creo que nada es imposible en la viña del Señor en la vida, pero usted tiene que ser serio y decir cómo va a administrar el sistema de salud por los próximos 4 años, que es que usted va a ser gobernador si lo eligen. Porque el plan de salud universal, claramente, si CMS se lo llegara a aprobar con todas las complicaciones que tiene, no va a ser en 4 años. Ese es el problema. Ellos están pidiendo el voto para una persona en la gobernación, pero para tú ser gobernador tienes que tener toda una estructura debajo de ti, electa por el pueblo, y eso no está en la papeleta. El PIB no tiene candidatos que vayan a ganar una mayoría en la Asamblea Legislativa. Así que por eso es que la gente tiene que pensar cómo van a votar el 5 de noviembre. Contestada la pregunta ahí. Tenemos más, ¿verdad? Síntomas de la cardiomiopatía hipertrófica, una iniciativa de MSP. La miocardiopatía hipertrófica va más allá de ser una condición cardíaca porque afecta significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. Desde una perspectiva física, el aumento anormal del grosor del músculo cardíaco puede crear síntomas como fatiga, falta de aliento y mareos, limitando la capacidad para realizar actividades diarias. La identificación de estos síntomas es una parte integral del manejo de esta condición, incluyendo directamente en la rutina y bienestar físico de quienes la experimentan.
Sin embargo, el impacto de la miocardiopatía hipertrófica se extiende más allá de lo físico, llegando a afectar el bienestar emocional y mental. Por tal razón, practicar hábitos preventivos puede ser fundamental para evitar complicaciones adversas asociadas a la enfermedad, como por ejemplo, controla el estrés, busca apoyo, anota cuando comienzas a sentir síntomas. Acompáñanos mientras nos profundizamos en las complejidades de cómo esta condición afecta la calidad de vida. Únete a nosotros para concienciar sobre esta condición y su impacto en la salud cardíaca. Conoce tu corazón. Visita a tu médico. También accede a www.revistamsp.com. Conoce tu corazón, una iniciativa de MSP. Buenas tardes, mi nombre es José Cabas, vengo del municipio de Caguas. Quería hacerle una pregunta. La pregunta era la siguiente. Con la problemática que hemos enfrentado a base de las estadísticas que queremos solucionarla ahora con esta nueva administración de Jennifer González, ¿solucionaría el que pudiéramos traer previo a una estadidad el seguro social suplementario o tuviéramos que hacer una transición de estatus para poder recibir ese tipo de ayuda acá en la isla? Bueno, si nos convertimos en estado, el SSI llega automáticamente de un año para otro. De lo contrario, tenemos que luchar para conseguirlo y sin querer ser partidista a nivel nacional, mientras los republicanos puedan evitar que un beneficio tan significativo como ese llegue a los ciudadanos americanos en Puerto Rico, lo van a evitar porque ellos lo que están buscando es recortar gastos sociales para que haya más dinero para reducirle las contribuciones a los billonarios en los estados, que es la prioridad de Donald Trump y de los republicanos que él controla ahora mismo. Así que para conseguir el SSI tendríamos que tener una presidenta demócrata, una mayoría demócrata en la Cámara Y una significativa en el Senado. y una significativa en el Senado. Y significativa, como dice Víctor, porque en el Senado hay una regla que dice que tú tienes que tener 60 votos para que un proyecto de ley pueda superar las barreras parlamentarias y poder convertirse en ley. Yo creo que donde único eso no podría no aplicar sería un proyecto para traer la estadidad a Puerto Rico, porque la Constitución ha dispuesto distintas mayorías para distintas cosas. Para enmendar la Constitución federal requiere, entre otras cosas, una mayoría de 2/3 partes en Cámara y en Senado. Para otras cosas requiere otras cantidades, 3/4 partes y lo que sea, pero para la estadidad solamente requiere la mitad más uno. Y yo creo que la aplicación de la regla de los 60 votos a un proyecto de admisión de estadidad sería inconstitucional. Sí, y lo que decíamos del dinero para salud es en la parte burocrática de CMS. Sobre Medicare, el SSI básicamente es un asunto político que necesita que el Congreso lo apruebe y para eso hay que tener los votos. Así que una cosa es la parte del Congreso política, otra cosa es las cosas que podemos solucionar a nivel administrativo, como sería las estadísticas adecuadas para Medicare. Quiero detenerme un momentito y regresar al tema de lo que es los plebiscitos y tener las mayorías. Volvemos, entendemos que usted es demócrata, pero podemos ver más allá de eso, buscar cuáles son las estrategias que se van a estar implementando en el Congreso para poder tener el apoyo de un partido que ciertamente hay una probabilidad de que sea la mayoría. Así que no podemos depender solamente del Partido Demócrata, sino que también tenemos que buscar consensos con ese otro partido. Tenemos que depender en gran medida de nuestros electores, y de los electores en Puerto Rico y de los electores boricuas en los estados. Ahora mismo, si alguien nos está escuchando en el estado de la Florida, el 5 de noviembre, ese elector boricua, si sale a votar, y muchos no salen a votar y no deberían
dejar de salir a votar. Tienen que votar por quién va a ser el senador federal del estado de la Florida por los próximos 6 años. Hay un candidato incumbente, el senador Rick Scott, que dice que favorece la estadidad para Puerto Rico, pero que no ha hecho nada en los últimos 6 años para radicar un proyecto o para apoyar un proyecto en ese sentido. Y tiene entonces a Debbie, que es la candidata demócrata, para reemplazarlo a él, que no tan solo favorece la estadidad para Puerto Rico, sino que en diciembre del 2022, cuando Jennifer González y Nidia Velázquez negociaron el proyecto que se aprobó en aquel momento por una mayoría robusta en la Cámara, ella votó a favor de ese proyecto. Un proyecto por el cual la mayoría de los republicanos le votaron en contra. Así que ahí tenemos un caso bien clarito. Un tipo que dice ser estadista, pero no actúa como estadista, y una congresista que es estadista y votó por la estadidad y votó por el proyecto pro estadidad hace 2 años atrás. Lo que deben hacer los amigos boricuas que nos están escuchando en la Florida Central es votar por la candidata demócrata a US Senate y no a reelegir al republicano que decía que favorecía la estadidad, pero que nunca ha movido un dedo para apoyar la estadidad. Pero más allá de líneas partidistas, buscaremos la estadidad, sea republicano o demócrata, el fin es el mismo. Este ha sido nuestro conversatorio de la salud en Puerto Rico. ¿Qué opina la gente? Hasta luego, muchas gracias.